al final de un gobierno. Entonces también uno dice, ¿por qué en este momento el presidente Tabaré Vázquez se acuerda de esto y se lo está pasando al gobierno entrante? ¿Qué cambió que pasó a ser un tema tan importante? En fin, hablamos de vida o muerte para muchas personas. Repasemos. Lo que hay que hacer trabajando científicamente, con evidencias científicas que digan esta medicación sirve para esto, para esto, para esto, y no sirve para todo lo demás, con la presencia fuerte de las cátedras respectivas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y también de las universidades privadas, establecer una línea de trabajo racional que permita atender las necesidades de la gente como primer paso humanitario. Pero en segundo lugar, que cuidemos entre todos esta herramienta tan importante como es el Fondo Nacional de Recursos. Bien, y nos está acompañando para este segmento del programa el abogado, que es titular además de la Clínica de Litigio de la UDELAR, Juan Sereta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. A ver, la intención del Estado, o sea, del gobierno, de alguna manera, bueno, poner un freno a todas las demandas importantes que tiene de parte de personas y terceros, no empezó ahora con esta intención con el tema de los medicamentos de alto costo. Acuérdense, ya nomás en el presupuesto de la rendición de cuentas 2017, que había un artículo que se pretendió incluir que de alguna manera eximía al gobierno, al Estado, de cumplir con los plazos de pago en caso de perder los juicios. Eso generó un gran escandalete, no fue aprobado ese artículo. Bueno, ahora, una vez más, se va por ese lugar, cómo sanear de alguna manera la casa, pero a través de la ley, a través justamente del Fondo Nacional de Recursos y del otorgamiento, o mejor dicho, de los recursos de amparo para poder obtener medicamentos que no están incluidos en ese vademecum. Bueno, ¿qué pregunta hay que hacerse aquí para arrancar, doctor? Porque los recursos son finitos, está clarísimo, ¿no? Y sería uno escucha lo que propone el presidente Vázquez y suena muy lógico. Sí, claro, finalmente, si seguimos perdiendo estos juicios, finalmente el sistema entero va a debilitarse. Entonces hay que acotarlo. Pero para quien está necesitando justamente ese medicamento, para quien además logra demostrar que no es agua de Querétaro lo que le recetó el médico, sino que es un medicamento que ya se probó su efectividad en otro país, solo que acá no está incluido porque el sistema es lento. Ahí es mis derechos o los derechos de la ciudadanía versus qué. ¿Cómo se maneja este tema, Sereta? Bueno, no está incluido en el formulario que brinda el sistema a todos. Pero la inmensa mayoría de esos medicamentos que se reclaman están registrados y autorizadas su comercialización en el Uruguay. Quiere decir que aquellos ciudadanos... que tienen eficacia, claro. Eso no hay ninguna duda, porque todos están aprobados por la FDA en Estados Unidos, en Europa. El presidente Vázquez habló o ironizó con el agua de Querétaro, como que si acá se terminara haciendo recursos de amparo por agua de Querétaro. No, siempre son por medicamentos eficazmente comprobados. Sí, el presidente lamentablemente dijo algunas cosas que no son ciertas. Puso el ejemplo del agua de Querétaro y habló de medicamentos que no tenían el aval de las cátedras o que no tenían el aval científico suficiente y que en la desesperación las familias reclamaban lo que les parecía y que los jueces fallaban por humanidad. Esas cosas no son ciertas. El 99% de los fármacos que se reclaman o de las prestaciones de salud que se reclaman han sido aprobadas hace tiempo por la FDA en Estados Unidos, por la Agencia Europea de Medicamentos y tienen el aval de las cátedras uruguayas, al punto tal que el medicamento más reclamado en el 2019 fue el que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el 2018. Y a tal punto que en todos los juicios, en la inmensa mayoría de los juicios, ni el Ministerio ni el Fondo, ninguno de los demandados discute ni que el paciente tiene la enfermedad, ni que el medicamento es el adecuado. O sea que las defensas que se esgrimen por el Estado son otras, son formales, etcétera, y siempre tienen por detrás el tema económico. Quiere decir que eso de que se reclaman cosas que no son eficaces, sí. No es... Y las cátedras, los catedráticos de la Facultad de Medicina desfilan por los juzgados explicándole a los jueces que las indicaciones son correctas, y si no lo fueran, también dicen no son correctas, pero no porque no haya evidencia científica respecto al medicamento. ¿No le sorprende que siendo médico el propio presidente de la República esté priorizando? Tiene que haber una razón. Y de hecho cuando se evoca
por parte de quienes defienden la posición contraria, ¿no? El artículo de la Constitución que remite a que todas las personas tienen derecho a acceder a los tratamientos, específicamente ese artículo lo que habla es que sí, claro, tienen derecho a acceder a todos esos servicios y medicamentos las personas sin recursos. Sí, la Constitución dice indigentes y carentes de recursos suficientes. Son las dos No porciones. lo hace para todo el mundo. No. Y Sin muchos embargo, de esos juicios ganados son para personas que no necesariamente son indigentes o carentes de recursos. Sí, todos los que ganan los juicios son indigentes o carentes de recursos porque eso es lo que el juez mira. Lo que sí es bueno decir es que lo que se incluye en el formulario es para todos, multimillonarios y pobres. Bien, y eso tal vez podría hacer una diferencia si eso variara. Y por supuesto, porque la Porque obligación entonces ya constitucional... los recursos tan limitados tendrían una lógica más progresiva, más solidaria, si se quiere. La lógica de la Constitución, el artículo no empieza... Ese es el segundo inciso del artículo. Sí, claro. El primero dice que todos tenemos la obligación de cuidar nuestra salud. Sí, todos. sí. ¿Cómo cuidamos nuestra salud? Bueno, cuando estamos afectados, tenemos afección de salud que requiere un tratamiento, tenemos que ir por ese tratamiento. Si el tratamiento está cubierto por el sistema, nosotros lo recibimos del sistema, gratis o bajo el pago de una tasa moderadora, un ticket, pero lo recibimos. La cuestión es cuando lo que necesitamos no está en el formulario. Ahí, el que tiene recursos tiene la obligación de comprarlo. Ahí no sale el Estado a garantizar nada. Este es el sistema constitucional. Ahora, cuando esa persona que sigue teniendo sobre sí el peso de la obligación de tratarse no tiene recursos, es donde puede solicitarle al Estado ese deber de garante para que no haya diferencias entre quienes tienen recursos y quienes no tienen el acceso a la salud. Y esos son los juicios que se hacen. Personas que acreditan ser indigentes o carentes de recursos suficientes. Ahora, hay tratamientos y medicamentos, por algo se llaman de alto costo, ¿no? Que ante esos números y esas cifras, los que realmente le sobran los recursos, porque uno siempre queda falto de recursos ante esos costos tan altos. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, porque el medicamento la prestación de salud más reclamada en el 2019 al Fondo Nacional de Recursos, porque ahí también hay un error conceptual. La mayoría el fondo es muy demandado, pero poco condenado. El más condenado es el Ministerio de Salud Pública. La mayoría de las condenas al fondo en el 2019 fueron por el segundo implante coclear para niños. Si los niños en Uruguay que nacen sordos pueden adquirir la audición por implante coclear y el Fondo Nacional de Recursos les da gratis un implante. Ahora, los niños que nacen en familias con mejor situación económica adquieren ese implante del fondo y compran el del otro oído. O sea, esos niños escuchan de sus dos oídos como los niños que nacen con audición. Los niños que nacen en familias más humildes escuchan de un solo oído, salvo que hagan un juicio de amparo y consigan el segundo. Esto impacta en su desarrollo intelectual, en su rendimiento escolar, en su inserción social. Entonces, no es solamente el medicamento oncológico para un paciente terminal. Hay una porción de amparos para pacientes oncológicos en etapa terminal, pero hay muchos otros que refieren a otras cosas. Nosotros hicimos amparos para niños de la Pérez Scremini que necesitaban un tratamiento que cuesta $12.000 el tratamiento y se curan la leucemia. Entonces, no pongamos todo en la misma bolsa de que es ganar unos días de vida, porque no es así. Hay algunos casos que sí, pero no son todos. Exacto. Es más, esos no son en los que se condena el fondo. El fondo en general es condenado por los implantes cocleares para los sordos, por los cardiofibriladores, pero por muchos otros medicamentos no es condenado. Esa caja que tanto le preocupa al presidente Vázquez, ¿no? De los juicios que pierde el Ministerio de Salud Pública o el fondo, ¿mayormente se debe a estos tratamientes que usted dice? No, hay de todo. El fondo, desequilibrio o el temor que tiene el presidente. Pero fíjense que el fondo, el ejercicio 2018 del fondo, según la auditoría externa del fondo, porque el fondo muestra todo, es muy transparente en su información. El ejercicio 2018 dio un resultado neto, es decir, recursos que no se usaron por el fondo de $12 millones. Y tiene colocados en bonos del Tesoro y letras de tesorería más de $35 millones. O sea, el fondo no está con problemas. ¿Y por qué el presidente Vázquez plantea que los problemas van a terminar atrapando a todo el sistema de salud? Yo no lo entiendo. ¿Opiniones por aquí? Lo del implante que tú mencionabas, Sereta, era hasta los 7 años. Creo que después se amplió, ¿no? Este Además, año y la cobertura es sin límite de edad, pero siempre es un implante solo. Claro. O sea que te podés oír de la mitad. De un oído solo. Uno solo. Perdón, Marta, ¿y el fondo ese de dinero que se maneja, digamos, que viene de las cápitas además de todos nosotros? Sí. ¿De cuánto es? El fondo que se maneja para el Fondo Nacional de Recursos. Nosotros todos ponemos 38 pesos, 35 pesos por mes para medicamentos de alto costo. Todos los uruguayos. Se habla de 40 millones por año. Ese es el gasto en medicamentos por año. Exacto, del propio fondo, ¿no? Claro. Fondo y amparos que se ganan. O sea, está todo unido ahí, 40 millones por año. Bien. Sí, Marta. De todas maneras, resulta preocupante que si los números son los que tú mencionás,
¿por qué estamos discutiendo estas cosas? Porque me parece que tendría que estar primero la salud de la gente que lo necesita, el tratamiento o el implante o lo que sea, que la solvencia del fondo o los, no sé, las inversiones del fondo. Porque se están hablando de bonos del Tesoro porque tienen un dinero como para invertir. ¿Cómo se explica eso? No sé. A mí me preocupa la idea que plantea el presidente, que es limitar la judicialización, o sea, el derecho que los ciudadanos tienen de acudir a un juzgado y pedir por su salud, pedir por sus medicamentos, que se quiso hacer en la ley de presupuesto anterior. Sí. Y me preocupa porque esto es un tema sustancial de economía, esto es farmacoeconomía. El Ministerio de Salud Pública no tiene personas encargadas en farmacoeconomía, tiene una ingeniera cuando debería estar una química allí analizando qué medicamentos entran y se ingresan al FTM. Y el FTM pasa a ser, en cierta medida, no demasiado transparente, porque quien elige los medicamentos es el Ministerio de Salud Pública, los medicamentos que van en ese registro médico, y a su vez es el que después te dice si te lo da o no te lo da. Entonces, desde el punto de vista de la transparencia no parece claro que sea el Ministerio de Salud Pública que se encargue de ello. Esto tiene que ser llamado una política pública de medicamentos, de discusión de las cátedras, y no podemos cuestionar a nuestros médicos grado 5, como bien lo decía Sereta, grado 4, que desfilan por los juzgados diciendo la necesidad de ese tipo de medicamento, de que, bueno, por poco es agua de Querétaro. No es ilusión mágica. Son científicos, médicos de primera línea que aconsejan tal medicamento no solo para paliar una situación de salud definitiva, sino para lograr mejor calidad de vida e incluso solucionar problemas de fondo. Yo he tenido pacientes, incluso en amparos que inicié, de personas que mejoraron desde el cardiorrefibrilador, a nivel cardiológico, desde el tema de problemas muy importantes, de operaciones de alto costo. No solamente son medicamentos. Virginia. Sí, por un lado pienso que es entendible querer cuidar al Fondo Nacional de Recursos porque, como decía el presidente, si el fondo se financiara realmente, después eso termina perjudicando a toda la población. Pero también es cierto lo que dice el doctor invitado hoy, que en la mayoría de las sentencias a quien se condena en realidad es al Ministerio de Salud Pública, no al Fondo Nacional de Recursos. Y por otro lado, llama mucho la atención los números que dicen en cuanto a su situación económica del fondo, digamos. Si está en esa situación económica, esto no debería ser un tema. Y por otro lado, escuché al constitucionalista Martín Rizo que planteaba que en ningún momento se hizo un estudio serio de cuánto es el costo que tienen estos medicamentos y estos tratamientos de alto costo en relación al presupuesto. Entonces, ese es otro punto que creo que habría que tener en cuenta. Y por otro lado, pienso si en este caso, en realidad, en vez de atacar por esta vía, no habría que buscar una forma de generar una mayor accesibilidad de los medicamentos, o incluso se ha mencionado algo de la negociación del gobierno con los laboratorios para generar un menor costo para que todos podamos acceder sin que tenga tantos costos para el fondo. Acuerdos de países que integran justamente una organización con los cuales ya están esos arreglos, ¿no? E incluso determinada cantidad de medicamentos, después cuando vas necesitando más cajas, salen cada vez más baratos. Claro, eso lo que ya pasa es que está también previsto. a veces se demora mucho. En todo caso, la pregunta es, ¿se sospecha de que acá lo que pueda haber son, bueno, conflictos de intereses que terminen, no sé, por acuerdos médicos, empresarios y laboratorios financiando fases experimentales de determinados medicamentos? No sé, ¿se presta a mucha imaginación o teorías posibles? Ale, ¿qué pensás? Bueno, lo primero que quiero decir al respecto es que el Fondo Nacional de Recursos es un instrumento formidable que tiene el Uruguay. Y me gustaría que las miradas críticas legítimas que tenemos sobre eso no nos eclipsaran acerca de este instrumento que tenemos los uruguayos. Además, es un instrumento de la República que incluso sobre el cual ningún partido puede decir esto es patrimonio mío. Es más, hasta eso es bueno el instrumento. Así que es algo que yo valoro muy mucho, porque además tengo la convicción de que conforme ha pasado el tiempo, el Fondo Nacional de Recursos hace cada vez más y mejores las cosas. Lo que no significa que pueda hacerse aún más y mejor. Y en ese sentido, dos cosas quiero decir. Soy de los que llamo a estos medicamentos de alto precio y no de alto costo, porque me parece que el precio es algo que en definitiva terminan, a menos que me corrijan con información, ¿verdad? Es algo que resuelven en buena medida los laboratorios. El costo, en realidad, nosotros, por lo menos el público común y corriente, no conocemos exactamente qué costos tienen como para que algo tenga determinado precio. Aún así, a mí me gustaría, porque creí advertir algo que dijo Juan, que nos visita por suerte muy seguido, si
el Fondo Nacional de Recursos, a ver si lo entiendo bien, a propósito de cierta patología, incluso en un caso donde el medicamento requerido o aconsejado por los profesionales está dentro de los habilitados, tienen igual derecho al acceso a aquella persona que es particularmente pobre y a aquella que es particularmente rica. ¿Es así? La pregunta es, desde una perspectiva estricta de la justicia, ¿no incluye esa definición una especie de injusticia? Es decir, vamos, aquel que podría pagárselo se lo termina pagando ese medicamento, incluso aquellos ciudadanos que tienen definitivamente menos dinero que él. Es una pregunta que quiero hacer a propósito de tu opinión. Lo dejamos planteado y a la vuelta le parece, pero tenemos que hacer una pausa. Ya venimos con esa respuesta y otras preguntas pendientes.